Muy bienvenidos, mis queridos hermanos en Cristo, a un nuevo programa más sobre el estudio, lectura del Evangelio de Juan. Os doy la más cordial bienvenida y espero que en los próximos minutos podamos disfrutar del contenido de textos seleccionados de este Evangelio para el programa de hoy, el número 8 de la serie, Evangelio de Juan. El programa de hoy va a llevar por título El cumplimiento profético, es decir, esa visión que necesitamos entender los lectores del libro de hoy, en la actualidad, sobre todo lo que se anunció y cómo se hizo y cuál era la dimensión, cómo se entendía en la época de Jesús sobre las profecías que enfocaban, que miraban hacia el Mesías. El cumplimiento profético en la figura, en la obra, en el mensaje del ungido Jesús. Contextualizamos. Juan 5:36, porque el testimonio en que yo me apoyo vale más que el de Juan, por las obras que el Padre me ha encargado llevar a término. Esas obras que estoy haciendo me acreditan como enviado del Padre. Escogemos este texto, se escoge como introducción al programa de hoy. Lo veremos en su momento para poder explicar, dar más detalle. Simplemente resaltar una idea, y es la introducción del término ergon, obra, ¿eh? Es decir, como que viene a este mundo con una visión determinada, con una misión, y va a realizar una serie de actos, acontecimientos que tendrán un valor eh, incalculable para la raza humana. Durante el programa de hoy veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo, era el ungido. Eh, Comentar un poco a modo de introducción que las, eh, las evidencias sobre algo tienen que estar basadas en una relación de estabilidad, de permanencia y de credibilidad sobre la persona. Como vamos a ver en el programa de hoy, la falta, el verdadero problema de la época fue la falta de credibilidad en la figura de Jesús, con lo cual impidió en muchas ocasiones que no fuese aceptado como el que venía con una misión determinada. El rechazo a Jesús fue mucho más institucional que personal, aunque claro está, la institución siempre está formada por seres humanos que toman decisiones personales. Pero esas personas que tomaron las decisiones personales contra Jesús estaban más avaladas por una institución predominante en la época que en realidad por eh, iniciativas puramente personales nacidas y salidas de la época exactamente de Jesús. Es difícil cambiar, sin ninguna duda, el sentido de un texto si la persona no cambia su método de lectura. Este es un axioma que posiblemente tendríamos que aplicar en diferentes contextos de nuestra lectura de la Biblia. Y vamos a intentar hacerlo también hoy en los textos seleccionados para nuestro programa. En la época de Jesús, y esto es algo que está siendo una constante a lo largo de toda la lectura del libro de Juan, la tradición de los padres interpretaba las profecías mesiánicas de la Biblia hebrea, es decir, por ejemplo, Isaías 53, Daniel 9, 24, 27, como textos que hablaban del pueblo de Dios y no del Mesías. Aquí nos encontramos con una primera exégesis sobre exégesis, es decir, lectura sobre lectura. Para un lector de la Biblia actual, el lector imaginario del siglo XXI, hay quien se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que no se leyera como... No, pues el tema es que era posible. Y este es precisamente el verdadero escollo para aceptar la visión sobre el ungido, sobre el logos hecho ser humano. Jesús, sin embargo, no se olvidó de las técnicas de lectura de la Biblia hebrea que caracterizaban la tradición
apologética o la tradición de defensa de la fe de su época, para intentar, sobre todo, hablar un lenguaje que fuese en sí mismo conocido, aceptado y no fuese un impedimento para que pudiesen aceptar los que llevaban, explicaban, desarrollaban la tradición de los padres, no se olvidaran de aceptar el mensaje de Jesús. La gran responsabilidad de los ideólogos de la tradición oral de la época era enseñar a sus conciudadanos otra forma diferente de la Biblia hebrea, pero no lo hicieron. Y ahí radica las diferencias con Jesús. Es decir, una forma diferente de leer a como la tradición de los padres imponía en la época. Sin este apoyo, es decir, sin ese cambio de lectura, de orientación de los textos, nunca llegaría a conocer el verdadero sentido de esos textos. Y ahí va a radicar, no en una intencionalidad contra Jesús ni contra lo que él enseñaba, como a veces se suele decir, ni tan siquiera con un antisemitismo por parte de Jesús, no era posible, pero sí una forma de lectura de la Biblia que era más acomodada a una historia de un pueblo que esos dichos de la Biblia, que tenía que haber configurado otra historia de ese pueblo, sobre todo después del exilio de Babilonia. Debían de aprender que una cosa era el uso midrásico, es decir, el uso de textos recopilados de la primera gran parte de la Biblia, y otra muy distinto era el uso que le daban en su época a esos textos recopilados. Otro tema de un profundo calado debería de haber sido la verdadera comprensión de la función profética que Dios le había concedido al pueblo de Israel. Esa función profética no estaba destinada al pueblo, sino estaba destinada a la misión del Mesías, es decir, el pueblo que prepara la venida del Mesías. El llamado de Dios a su pueblo en Éxodo capítulo 19, 5 y 6 no tenía como sentido que el pueblo se creyera como una exclusividad. Lo tenían que haber entendido como un medio para desarrollar el plan hasta llegar el Mesías, a partir de las diferentes épocas que vivió el pueblo en su historia. Como lo dirá la profecía de Daniel 9, la función de ese pueblo terminaría con el final de la primera alianza, es decir, en el año 31. La función del pueblo, y esto quiero resaltarlo, no el pueblo en sí. Otra cosa muy distinta serán los avatares de la historia, muy poco proclives a ellos como pueblo. Ha sido posiblemente uno de los pueblos peor entendidos a lo largo de la historia. En el año 31, cuando Jesús resucita, termina la primera alianza que se instauró en el Sinaí y comienza la segunda. Y ahí el pueblo ha cumplido su misión, con sus altos, con sus bajos, con sus problemas. El Mesías ha venido, el Mesías ha resucitado. A partir de ahí, según dice la profecía de Daniel 9, se hará una nueva alianza con muchos, es decir, con toda la humanidad. Y ahora, el pueblo que había sido el que preparaba la venida del Mesías, el que fue funcionalmente profético, aunque en algunas ocasiones no orientándose directamente por la profecía, pero una vez que el Mesías vino y vino de la tribu de Judá y nació en Belén cuando finalmente vivían en Galilea, vivían en el norte, todos esos puntos debían de haber sido leídos de otra manera, pero la lectura contra lectura de su época no permitía en muchas ocasiones esta realidad. A partir de este momento, el protagonista universal era el Mesías resucitado y no el pueblo que había preparado su venida. Esa es una gran idea que Jesús va a querer explicar a lo largo del Evangelio de Juan. La función del pueblo como anuncio de la llegada del Mesías
ya había terminado. Ahora debían de aceptarlo y seguirlo. Y ahí es donde parece que la historia se para. Al no saltar a la nueva alianza, impidió que Jesús fuese aceptado como realmente era. En el pasaje de el paralítico de Betesda, Juan 5, del 1 al 18, leyendo, extraemos un par de ideas. La sanación del paralítico en el contexto de la interpretación judía del sábado se presenta como una señal más de la verdadera identidad del Mesías. Y aquí, de nuevo, me gustaría resaltar simplemente por los malos entendidos que existen dentro de la cristiandad. Cuando Jesús habla del sábado, y permitirme repetirlo, porque ya se ha hecho en los diferentes capítulos anteriores, pero por si alguien se suma ahora, la interpretación judía del sábado no es la interpretación que parte de Génesis y de Éxodo 20. Es el sábado como había sido diseñado por la tradición, a la cual Jesús no va a aceptar, pero nunca, y eso ya lo sabemos, nunca va a ir en contra del sábado, por parte no podía, estaba en la primera alianza. Precisamente Juan 5:16 dice, por esto empezaron los dirigentes judíos a perseguir a Jesús, porque hacía aquellas cosas en sábado. Recordad, estamos hablando de la sanación de un enfermo en sábado. Eh, la tradición, la forma de entender el sábado en la época, muy alejada, casi desdibujada en el tiempo, de lo que Génesis 20 dice, o Deuteronomio 5 o Génesis capítulo 2, ellos habían excluido la ayuda a enfermos en sábado, con lo cual Jesús fue perseguido ya, no por ir en contra de Éxodo 20, sino por ir en contra del sentido de sábado en la tradición oral judía. Jesús le replicó, mi Padre hasta el presente sigue trabajando y yo también trabajo. Es decir, el trabajo de Dios es hacia la humanidad, es ya que terminó su creación en el momento en que se hizo y a partir de ahí hubo un compromiso de enemistad pondré entre ti y la mujer y tu descendencia y su descendiente. Génesis 3:15. La preocupación mayor que se puede entrever en los textos que Dios tiene con nosotros es aportarnos los datos para la salvación. Y eso no se puede interrumpir. Y aquí se utiliza a este enfermo la sanación del sábado, precisamente para decir que en sábado es lícito hacer sanación hacia los demás, porque no excluye la santidad de ese día. La autoridad del Logos encarnado, 5, 19, 47. También escogemos algún texto de esta sección. El Logos, hecho ser humano, según Juan 1:14, es la representación por la identidad propia de la deidad en la tierra durante su vida terrenal. Es el representante de la deidad en la tierra. Pues el Padre quiere al Hijo y le enseña todo lo que él hace. Él les enseñará obras mayores que estas para vuestro asombro o para vuestra admiración, que también se podía introducir el término. Esta idea. Pero yo tengo una evidencia. Si lo comparáis con una versión actual, veis que hay un matiz de traducción mayor que la de Juan. Porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, me hacen testigo, otro matiz, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio, es decir, el que ha dado evidencia de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que ha enviado. Fijaos qué declaración de testimonio de Jesús, de evidencia. Cuando leemos estos textos ya
avanzado el Evangelio hasta el capítulo 5, no podemos olvidar ni Juan 1.1, ni Juan 1.5, ni Juan 1.14. Aquí tenemos un poco lo que va a ser el desarrollo de todo el libro. Testigos de Jesús, Juan 5, 39, 40, 46, 47. Extraemos también un poquito la idea. Desde la tradición oral, el verdadero sentido de la obra del ungido, vosotros investiguéis las escrituras, porque queréis tener en ella la vida eterna. Pues ellas son, en realidad, testimonio de mí. Es decir, si utilizamos la traducción anterior por evidencia, nos damos cuenta de cómo Jesús les dice realmente, porque ellas son la evidencia de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener esa vida. Resaltando el versículo 45 al 47, no penséis que yo soy quien os acusará delante del Padre. Ahora Jesús entra directamente en la tradición oral para extraer un principio de llamado para aquellos dirigentes sociales de aquel momento. Vuestro acusador es Moisés. ¿Y por qué dice esto Jesús? Porque toda la tradición judía, después del exilio, se fue basando poco a poco, y en la época de Jesús era ya una realidad incuestionable por todos. Moisés está al principio, según la tradición oral judía, no según la Biblia hebrea, de esa tradición. Ellos tienen textos, sobre todo los que identifican a esos grandes rabinos como los padres de la sociedad, en el cual al principio está Moisés, y Moisés transmitió a los ancianos, a los profetas y al gran asamblea o al Sanedrín. Esa es la estructura de pensamiento Espicot Abot 1. Dice, no penséis que yo soy quien os acusará, es decir, el que dará un testimonio negativo sobre vosotros, porque el que os acusa es ese personaje histórico que para vosotros es la columna vertebral de la tradición oral. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mí? ¿Qué significa que un judío de la época de Jesús no creyera en la Biblia hebrea? Esto hay que explicarlo. Para ellos era tan importante que tenían una concepción especial de esos textos. Los cuidaban, los mimaban a la hora de escribirlos, de comentarlos. Sentían una veneración especial. El problema, y lo vamos diciendo desde el principio, es que nunca leían los textos sin la interpretación de la tradición oral. Así tenemos que entender el versículo 45, 46 y 47 de lo que Jesús está diciendo. No penséis que yo voy a dar un testimonio negativo de vosotros ante el Padre. Lo voy a dejar dentro de vuestra propia tradición. Es Moisés, porque él escribió de mí. Pero si no dais valor a sus escritos, ¿cómo vais a creer en lo que yo digo? Algunas profecías mesiánicas fueron utilizadas por el propio Jesús, simplemente un par de ejemplos. Respondió, yo soy la voz que clama en el desierto, rectificar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en la derecha tenéis lo que dijo el profeta Isaías. Y veréis que es una lectura no literal, sino conceptual. Una voz clama, abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. En la época de Isaías, el pueblo estaba bajo una presión
tremenda por los invasores y el Señor les llama para que abran esa calzada recta, para que el pueblo pudiera continuar en esa expectativa mesiánica que se le había encomendado. Nada variaría hasta el nacimiento de Jesús. El que cree en mí, Juan 7:38, como lo dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Tomado de qué? De Jeremías 21:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Fijaos, simplemente lo que se coge aquí es la expresión agua viva. Pero sabéis, este era el método utilizado en la época de Jesús. Bastante tenía Jesús con explicarles el contenido de su mensaje para sumar más problemas para que le entendieran. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, Biblia hebrea, no será quebrado hueso suyo. Y hay un paralelismo que no es que signifique lo mismo y no tiene la intención de ser, pero hay una equidistancia que se puede decir, no dejarán nada de él para la mañana siguiente. Hablan del Cordero Pascual que el Señor les mandó preparar para la salida, para la Pascua, ¿eh? La preparación conforme a todo el estatuto. Y no se le quebrará ningún hueso. Jesús utiliza la pequeña expresión, no le quebrarán hueso alguno, no tiene en cuenta el resto del versículo, ¿eh? Y eso es lo que se llama la técnica midrásica. No es que Números 9:12 esté pensando en el Mesías, no, está preparando la salida de Egipto para formar un pueblo que preparará a lo largo de los siglos la venida del Mesías. Pero esa era la técnica de Jesús. Y Jesús no rechaza la técnica, rechaza las conclusiones. Jesús, la luz del mundo. En nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías, el ungido, prometido por los profetas, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Es decir, la tensión que había en la época de Jesús sobre la venida del Mesías era enorme. De hecho, era muy fácil encontrar diferentes Mesías en la época. El problema es que no lo veían solo con la escritura, sino lo veían a través de una relectura de la tradición oral de la Biblia. Ese es el problema. Y nosotros, a la hora de juzgar estos textos, tenemos que ser conscientes de esta realidad, para no decir o no obligar a decir al Evangelio de Juan lo que no era el propósito de Juan. De nuevo, pues, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me acompaña como discípulo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fijaos qué interesante esta idea. Jesús, la luz del mundo. Pero no anteriormente, sino a partir de su ministerio, a partir de la resurrección. Él ilumina el camino del creyente hacia la etapa final del plan de salvación. Le dijeron, pues, los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio. Y fijaos, la palabra significa literalmente estar de pie ante un juez, es decir, dando la veracidad de un acontecimiento. No es fiable. Es decir, no es fiable, no es veraz, no es recta, no es honesta. Me gusta resaltar la idea que en cierto modo eran prisioneros de la lectura de la Biblia de su época.
Respondió Jesús, le dijo, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Qué texto tan relevante. Sé de dónde vine. Juan 1, 1. En el principio existía el Logos. El Logos era Dios y Dios era el Logos. ¿De dónde vengo? De la deidad. ¿A dónde voy? El Hijo de Dios. El único Hijo de Dios, el primogénito de Dios, 1:14. Pero la cosmovisión del momento impedía ver esa realidad que Juan recoge, creo, es una opinión personal, como uno de las grandes aportaciones de Juan a la cristología del momento. Vosotros dais una opinión, crisis, según vuestra humanidad. Y yo no voy a crear un conflicto, dice Jesús. Y si juzgase, es decir, separar, distinguir, seleccionar, preferir, mi rectitud sería verdad, porque no juzgo yo, sino con el Padre que me envió, es decir, al lado del Padre que me envió. Recordar de nuevo que el término Padre va a aparecer por primera vez en Génesis, perdón, en Juan 1:14. Es decir, ese Logos que era Dios estaba junto a Dios, ese Dios se convierte a través de la encarnación en el Padre. Ya lo dijimos en su momento. Y en vuestra misma ley, es decir, en la forma con la cual la tradición interpretaba el Pentateuco o la Torá, tradición de los ancianos, está escrito que para que algo sea veraz, tiene que haber dos testigos. Y además a veces preferible hasta tres, según la interpretación de la época. Yo soy el que da testimonio, es decir, yo soy el que da testigo de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio, da testigo de mí. Y eso ocurrió, entre otros momentos, en el bautismo de Jesús, que muchos presenciaron y que sin duda alguna serían partícipe en la cosmovisión del momento de aquel trascendental instante cuando Jesús surgió del agua y fue declarado Hijo de Dios. Entonces le decían de forma insistente, ¿dónde está tu padre? Jesús les respondió, ni me conocéis a mí ni a mi padre. Si sabíais sobre mí, traduzco literalmente, también sabríais sobre el Padre. Si sabíais de mí, porque emplea la misma forma verbal, también sabríais del Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, en los atrios del templo, mientras enseñaba, instruía en todo detalle, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, no puedes venir conmigo. Juan 8:21. Por tanto, le dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis, y en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Fijaos que es todo un resumen. El versículo 21, como introducción a esta sección que se ha determinado. Yo me voy. Es decir, resucitará y volverá como Dios al cielo. Y entonces me buscaréis.
Pero si no me aceptáis, en vuestro pecado moriréis. Y aquí la palabra pecado no es un hecho, no es un acto. Sigue siendo errar al blanco. Pero ¿qué sentido tiene en este texto? El sentido es no aceptar al Mesías. Y aceptar al Mesías significa que cuando resucita, vuelve como logos, como Dios, al cielo. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Acaso se matará él mismo? Y le decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Está Jesús pensando, si es que ellos le entendían, cuando habló con Nicodemo, el que no nace de lo alto no podrá ver el reino de Dios. Vosotros sois de abajo, sois de naturaleza humana, caída. Yo no soy de este mundo. Viene después de haber dicho en el versículo 21, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él vuelve al lugar de donde eternamente fue Dios por todas las dimensiones. Por eso os he dicho que vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Es decir, de nuevo, la palabra pecado está representando la ruptura de relación o la no aceptación del ministerio de Jesús. Y permitidme una pequeña aclaración, pero muy importante y trascendental. El lector del cuarto evangelio debe conocer que Jesús no hablaba en griego. El yo soy es una traducción, ego eimi es una traducción griega, sino en arameo. Y que la Biblia que utilizaba en la sinagoga no era la Septuaginta, aunque era muy importante para los judíos de la diáspora, pero no lo era tanto para los de Jerusalén. Hablaba en arameo y la Biblia que leía era en hebreo. Por ello, fijaos, aquí tenemos lo que dice de el texto en el cual Jesús se está basando, dice Éxodo 3:14, seré quien resulte ser, principio de eternidad. Sin embargo, la Septuaginta, de donde es tomado por Juan, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ya no dice, seré quien resulte ser. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, el que me ha enviado a vosotros. Traducción de Éxodo 34, perdón, 3:14. Es decir, yo seré quien resulte ser, principio de eternidad. Mientras que yo soy el que soy, es un presente. ¿Eh? Recordar que en hebreo no existen los tiempos verbales, pero sí existen las relaciones interpersonales, con lo cual es muy importante la diferencia. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio, Arjé, lo que os estoy diciendo, desde el principio de mi ministerio, después de las tentaciones en el desierto, mucho podría hablar de vosotros y emitir una opinión, crisis, juicio, pero el que me ha enviado es veraz y solo lo que he oído a él es lo que hablo a la sociedad. No comprendieron que les hablaba del Padre. La incomprensión sobre el ungido es sobre todo una imprecisión de un texto fundamental
de la literatura judía o empleado por la literatura judía. Fijaos, la Biblia hebrea dice literalmente, escucha, Israel, un imperativo, nuestro Dios, Yahvé, uno multipersonal, Ejad. Un pequeño matiz importante, pero muy decisivo. En hebreo existen dos términos para uno. Uno en solitario, que nunca se emplea para Dios, y el segundo, que es este Ejad, que significa uno multipersonal. Es una traducción que es bastante recurrente para el contexto de lo que estamos viendo. En la Biblia hebrea no dice que sea uno de unicidad, sino uno de multipersonalidad. Y la Biblia judía, Septuaginta, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno único, uno solo. ¿Veis? Es un matiz realmente importante, porque los que niegan la divinidad del Logos como una persona divina se basan sobre todo en la tradición de la Septuaginta, que como hemos dicho ya en muchas ocasiones, no es una traducción sola, es una interpretación-traducción. ¿Eh? Por lo tanto, los que son unitarios, por decirlo de alguna manera, tienen muchos problemas en poder explicar el sentido de Ejad, ya que el uno solo nunca se emplea para Dios en la Biblia, nunca, refiriéndome en la Biblia hebrea. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo. Es decir, Jesús está dejando claro que como Hijo de Dios, su ministerio depende del Padre. Está estableciendo una relación con el Padre que es la que está pidiendo que tengamos nosotros con Él para poder llegar al Padre. El que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, único, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Y aquí el solo es el que no se emplea, ¿eh?, para Dios en toda la Biblia hebrea. Al hablar así, muchos aceptaron lo que Él dijo. ¿Cuál fue realmente el cambio en la mentalidad de los que aceptaron a Jesús? Los que aceptaron a Jesús eran, algunos eran rabinos, otros eran personas importantes, incluso el libro de los Hechos nos dice que hubo muchos sacerdotes levitas que aceptaron a Jesús. Comprendieron dos cosas fundamentales. Una, la función del pueblo de Israel que hablábamos al principio, preparar la venida al Mesías como pueblo, y una vez que el Mesías viniera y se cambiara la alianza, su función como pueblo terminaba. Y en segundo lugar, reconocer que ese Mesías que ellos esperaban es o fue el único Hijo de Dios. Pero cuando resucitó, vuelve a ser Dios en toda la dimensión, porque su obra queda sellada con su resurrección para todo aquel que le reconozca como el Mesías venido a la tierra. Yo te invito a que reflexiones en el tema de hoy y te invito a que realmente podamos disfrutar de todos los beneficios de ese ministerio de la encarnación, de la declaración sobre el Hijo de Dios, de su ministerio, de su trabajo. Eso va a fortalecer tu esperanza y la mía. Y no olvides cualquier dificultad en el camino. No permitas que te separe de Dios.
algún día, toda lágrima de tus ojos será borrada. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el tema 9. Hasta el próximo capítulo.